Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Cuando preparaba el audio de la semana pasada, empecé a recordar otras cosas de esas que en su momento me sorprendieron y dos de ellas, ocurridas en los años 90, son las que voy a compartir hoy. Dos momentos que me tuvieron como protagonista involuntario compartiendo escenarios con chicas empoderadas. Y cuando se habla de empoderamiento, actualmente uno lo asocia a la mujer, las movidas feministas, y parece que fuera bastante reciente, ¿verdad? Quizá porque en los últimos años el tema ha tenido una divulgación masiva a través de las redes sociales y medios de comunicación. Pero el asunto no es nuevo, porque el uso de este término por parte de los grupos sociales de mujeres comenzó en la década de los 60 del siglo pasado, momento en el que se sitúa la segunda ola del feminismo, que había tenido su primer ola muchos años antes, a mediados del siglo XVIII, en un movimiento cultural e intelectual llamado la Ilustración, y que llegó hasta los primeros años, se dice, del siglo XIX, estando muy activo en países como Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Y por qué acabo de hacer este preámbulo? Porque allá por América del Sur, hace 30 años, ciertas capacidades de la mujer estaban todavía bastante en entredicho, por lo que era muy normal referirse de forma despectiva hacia ellas cuando hacían algo mal que se suponía los hombres realizaban mucho mejor, por ejemplo, conducir. Además estaba muy fresco un aire de liberación sexual y desde la televisión, el cine, revistas o donde miraras, la mujer objeto estaba allí presente, como argumento de venta. Y había incluso programas de humor en televisión que casi no tenían más guión que, hacer desfilar a unas cuantas chicas con poca ropa y cuerpos exuberantes como única receta para facturar y facturar con los consumidores que, hay que decirlo, eran mayoritariamente masculinos, ¿no? Es decir, el ambiente todavía no estaba preparado o al menos normalizado para que las mujeres hicieran o dijeran lo que quisieran cuando quisieran. Y un ejemplo evidente de esta situación y la discriminación que había se podía comprobar casi a diario en medios escritos, en radio o televisión, porque a la hora de utilizar la palabra mujer, o para no repetirla seguido, en los textos y en lo demás, se apelaba a sustituirla por el sexo débil. Por tanto, si bien se veía una tendencia importante de cambio, para el sexo femenino todavía en general era más cómodo no destacar, ¿no? Era mejor eso que intentar ser, relevante o incluso simplemente hacerse muy visible, porque si hoy existe el machismo, ¿cuánto más hace 3 décadas y en el tercer mundo, que es el lugar y momento histórico que estoy pretendiendo recrear, ¿no? En resumen, que una mujer que se desenvolviera muy a su aire, podríamos decir que lo tenía bastante complicado para conseguir el aprobado, o el aplauso, porque hasta en lo más cotidiano se le cuestionaba el desempeño. Por tanto, cuando te encontrabas con alguna que se comportaba de forma diferente, te llamaba la atención y de ahí el título de este episodio, en base a dos momentos que ya mismo paso a relatar. Resulta que, como cada día, me dirigía en coche hacia mi lugar de trabajo de ese momento y los últimos cientos de metros del recorrido eran por una avenida de 5 carriles, de los cuales, por uso y costumbre, 2 de ellos se utilizaban para aparcar. Era una vía de un solo sentido y tanto el extremo izquierdo como el derecho inmediatamente contiguos a la acera, a pesar de no estar señalizados a tales efectos, en la práctica cumplían la función de parking, sin limitación horaria. En base a eso, aquella vía de circulación quedaba reducida a 3 carriles, 3 carriles operativos, que siempre estaban a tope, porque era un lugar de pasaje estratégico, en un barrio casi exclusivamente de grandes edificios con una
densidad de población bastante alta y donde tener una plaza privada de garaje, además de ser caro, era difícil de conseguir. Así que, como en todos los lugares donde hay muchos vehículos circulando o también buscando aparcamiento, había que moverse rápido pero con cautela, ¿no? Porque los que solo estaban de paso, entre ellos taxis, furgonetas, buses grandes y demás, normalmente tenían prisa y bastante poca paciencia, por cierto. Por eso convenía ir mirando con tiempo donde había un hueco para no detenerse bruscamente, porque podía venir alguien por atrás que te estropeara no solo el día, sino también el coche, ¿no? Pero debo decir también que la zona tenía mucho movimiento comercial, por lo que había rotación. Y buscando un poco siempre se iba alguien, lo que permitía que encontraras un sitio, un espacio adecuado, relativamente cerca del local de la inmobiliaria en la que transcurría mi jornada laboral por aquel entonces. Y resulta que un día, como tantos, estaba llegando al trabajo, circulando por aquella avenida y más precisamente por el carril izquierdo, ¿no? El inmediato al que se usaba para aparcar, porque tenía que doblar a la izquierda unos pocos metros más adelante. Era temprano y a pesar de que estaba todo lleno de coches, quería ver si ahí girando, apenas girando, ¿no? En la esquina, como otras veces, tenía suerte y conseguía aparcar en la puerta de la inmobiliaria porque éramos unos cuantos empleados que estábamos entrando y saliendo bastante seguido, por lo que la rotación ahí de coches era bastante alta, ¿no? Pues bien, llegué a la esquina y el semáforo estaba en rojo, así que me quedé justo por detrás de quien estaba en primera fila, mientras por todos lados iban llegando innumerables conductores, por lo que en pocos segundos aquello parecía ya el parking de un centro comercial, un sábado de rebajas en la hora punta, ¿no? La cuestión es que yo estaba esperando tranquilamente que la luz me diera paso, ¿no? Como corresponde, y de repente el coche que tenía delante puso los intermitentes. Y confieso que, me molestó un poco porque enseguida apareció la luz verde y no podía moverme, ¿no? Pero pensé que el que estaba conduciendo tenía algún problema puntual y sería cuestión de un momento que pudiera arrancar y seguir mi camino. Pero, para mi sorpresa, casi inmediatamente una chica se bajó del coche, lo cerró y se subió a la acera, sin el menor amago de mirar hacia donde yo estaba y mucho menos al mega atasco que tenía por detrás, ¿no? Aunque, seguramente de forma justificada porque menos bonita lo que le iba a caer era el diluvio universal, ¿no? Pero todo ocurrió muy rápido y solo atiné a quedarme con los ojos y la boca tan abiertos que podría haber participado en un concurso de esos de caras sorprendidas, ¿no? Y capaz que lo ganaba todavía. Pero fue un instante eso, ¿no? Porque iluso yo seguía confiando en que aquello era cuestión de unos segundos, ¿no? Y ya que en esa esquina y a solo unos 5 metros del coche había un estanco y no se me ocurría otra cosa que no fuera verla a esta chica entrar a comprar cigarros. Así que con la mirada la fui siguiendo, pero pronto fue evidente que las ganas de fumar no eran el motivo por el que se había bajado del coche, porque comenzó a alejarse y la perdí de vista. Habían pasado unos pocos segundos, pero ya sabemos lo que ocurre, ¿no? En cualquier lado cuando aparece la luz verde y nadie se mueve, ¿no? La paciencia se acaba muy pronto y aquello se transformó en un recital de bocinas sonando al unísono que realmente reventaban los oídos, ¿no? Más o menos como los improperios que viajaban por el aire hasta donde yo estaba y me hacían de alguna forma cómplice de aquella situación, porque obviamente en una fila que ya podría tener 200 metros de largo, quien realmente sabía cómo se había originado el problema era yo y como mucho los dos coches que estaban por atrás. El resto no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero lo estaban sufriendo, ¿no? Y obviamente se estaban quejando de los que estábamos allá adelante parando el tráfico, ¿no? Y a todo esto, la jauría motorizada que me rodeaba quería zafar, obviamente, de aquello, mientras coches y autobuses me pasaban al lado zumbando a pocos centímetros y a gran velocidad, por los dos carriles que estaban todavía liberados, ¿no? A la vez que nosotros íbamos mirando por el retrovisor y haciéndonos señas con la mano
para transmitirnos, informarnos de que había que ir marcha atrás porque no existía forma de salir hacia adelante de aquel problema. Y los minutos que siguieron a eso, ¿no?, fueron, la verdad, de bastante tensión, porque esperar a que hubiera espacio hacia atrás y salir del carril no fue nada fácil, ¿no? Y llevó su tiempo, porque éramos muchísimos vehículos intentando salir de la fila y colarse delante de alguien que venía a toda pastilla, ¿no?, con el peligro que eso implicaba para el que venía circulando, para el atrevido y cabreado conductor que quería salir de allí, pero también para los que seguíamos atrapados porque podía haber una carambola de película y que nos llevaran a varios por delante, ¿no? Y al final, uno a uno fuimos zafando, pero nos llevó varios turnos del semáforo, ¿eh? Parece que no, pero llevó. Porque a la vista del que venía por allí estábamos fastidiando más de la cuenta, ¿no? Y la gentileza y camaradería no habían acudido a la cita para ayudarnos en nada. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años, así que poco después conseguí alejarme y aparcar correctamente como correspondía, de parte de alguien respetuoso y responsable, aunque evidentemente no tan empoderado como la fémina del incidente en cuestión, cuyo coche quedó allí parado en doble fila, y vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Eso yo no me enteré, ¿no?, poniendo en peligro a muchísimas personas. Pero como decía hace unos minutos, tengo una segunda anécdota de este tipo, aunque en este caso fue sin los riesgos que habíamos tenido en la anterior. Era un día de tardecita y tenía mi coche aparcado exactamente en la puerta de la inmobiliaria, al punto que desde mi escritorio lo veía perfectamente, ¿no? Y como siempre, antes y después de este trabajo, nunca me gustó dejar el vehículo en un lugar donde quedara apretado, ¿no?, entre otros dos, porque si alguna vez te ocurrió de no poder salir cuando querías, ya sabes lo que eso significa, ¿no? Y aquella tarde no fue una excepción porque lo había dejado con margen razonable, máximo, sabiendo que uno vivía de usar el coche a cada rato para ir a mostrar propiedades, ¿no? Así que no me podía dar el lujo de quedar bloqueado. Y como trabajaba a un par de metros de la puerta del local, en un momento miré hacia afuera y vi que el espacio en la parte de atrás de mi herramienta de trabajo se había reducido a cero. Porque un listo, de los que siempre hay, había aparcado con un coche muy grande y su paragolpe estaba tocando el mío, con lo que, de tener que moverme, solo podría hacerlo hacia adelante, donde quedaban ahí sí algunos centímetros suficientes para una maniobra. Pero resulta que unos minutos después se fue el coche que estaba adelante y ya había otro esperando para aparcar, porque ahí era pasar continuamente, ¿no? Y era una chica joven que venía con unas cuantas amigas y se veía que el ambiente allá arriba del coche era de fiesta, ¿no? Sinceramente no recuerdo la marca y el modelo que conducía, pero una vez más era demasiado grande para el espacio que quedaba. Pero ella no estaba dispuesta a perder tiempo intentando conseguir otro sitio, Así que hizo las maniobras necesarias, se perdió ahí un buen tiempo, pero terminó encajándolo. Y bueno, y quedó contenta y satisfecha, ¿no? Pero como no tenía un pelo de tonta y sabía lo que le había costado entrar, los pocos centímetros que tenía para moverse los dejó adelante, ¿no? Con lo que también hizo que su paragolpe besara al mío, previo ahí una leve sacudida que pude presenciar, pero bueno, dentro de los márgenes aceptables, por lo que yo seguía ahí parado como un observador impertérrito, ¿no? Y frente a la inmobiliaria había una papelería, una farmacia, y algún otro negocio que no recuerdo. Así que lo primero que pensé fue que, como tantas otras veces, incluso yo mismo había hecho con mis amigos, se bajaría la conductora, cruzaría la calle para comprar algo, mientras el resto de las chicas se quedaban en el coche, hasta que ella regresara, momento en que seguirían su camino, ¿no? Y eso explicaría el empecinamiento en dejar su coche allí y no perder el tiempo dando vueltas por un lugar más adecuado. La cuestión es que mientras yo estaba parado, ahí detrás del cristal observándolo todo, vi que se bajaban todas y eso ya me sorprendió, ¿no? Entonces cerraron el coche y dije, epa, estas muchachas van a demorar un rato, ¿no?
Y en vez de ir por la acera hasta la esquina, que quedaba a unos 10 metros de ellas, para cruzar debidamente con el semáforo, resulta que atravesaron la calle corriendo todas juntas, jugándose el tipo ahí entre el tráfico que venía subiendo. Pero eso no fue todo, porque en vez de tomar a la derecha hacia donde estaban los locales de la parte comercial en esa calle, fueron en diagonal hacia la izquierda. Así que inmediatamente salté como un resorte y salí ahí a la acera porque me di cuenta de que se estaban alejando y no iban a volver rápido. En ese momento, entre los coches que pasaban y el ruido normal de la calle, porque ahí caminaba y vivía mucha gente, cualquier otro hubiera hecho uno de esos silbidos, ¿no?, que se ponen los dedos en la boca, esos silbidos potentes, o no sé ni cómo se dice, para llamar la atención de estas personas, ¿no? Pero en mi caso, que nunca dominé ese arte del silbido, no me quedó más remedio que soltarles un chicas o un hey, no sé, no me acuerdo lo que les dije, ¿no? La cuestión es que fue lo suficientemente fuerte para que la líder del grupo y conductora se diera vuelta y tras saludarla con un monosílabo, le expliqué que estaba trabajando, que el coche que estaba ahí atrás del suyo era mío y que en cualquier momento tenía que moverlo para atender a algún cliente, ¿no? Y ahí me miró con esa cara de ¿y a mí qué? Por lo que le pregunté, ¿no?, si regresaba enseguida porque no podía moverme hacia atrás y ahora ella también me había dejado paragolpe con paragolpe, así que estaba preso ahí, ¿no? Entonces me dijo que no sabía cuándo volvía, porque iban a un cumpleaños y empezó a girar su cuerpo para seguir su camino y ya está, ¿no? Como si me tuviera que quedar yo satisfecho con el hecho de que me había dedicado un segundo para responderme sobre algo que, bueno, no me incumbía. Y la verdad sea dicha, a mí no me interesaba en lo más absoluto lo que iba a hacer, ¿no? Salvo que por su culpa no podía moverme y era la única persona a la que le podía reclamar algo, porque al de atrás no lo había visto cuando había aparcado. Así que viendo que me ignoraba, ¿no?, le dije, por favor, que moviera un poco su coche unos centímetros hacia adelante, porque seguramente yo tendría que salir antes de que ella volviera, que por lo que pintaba la cosa, igual era de madrugada que se aparecía. Pero la chica no estaba nada interesada en volver y subirse al coche, así que mientras seguía caminando, me dijo en voz alta el número del edificio donde iba en aquella calle, la planta y la puerta en la que iba a estar donde era el cumpleaños, y que cuando necesitara salir yo, que la fuera a buscar y ya está. Y ojo que ni me preguntó si yo había escuchado bien los datos que me había dado. Ella estaba en su mundo con el resto de las amigas, así que antes de darme chance a mí de nada, se fueron, siguieron caminando, ¿no? Y ya está, a lo suyo, ¿no? Y la verdad que yo no daba crédito, ¿no? Y no recuerdo realmente una situación similar porque además, sinceramente, ¿qué podía hacer, no? Era una mujer empoderada frente a un defensor de la igualdad que era yo sufriendo la desigualdad. Porque me pregunto, ¿qué habría pasado en el caso de que yo hubiera sido mujer, ¿no? ¿Me habría hecho lo mismo? ¿Habría ella actuado diferente? O si en vez de ella hubiera sido un hombre, ¿no? Y hubiéramos sido dos hombres. Vaya uno a saber lo que hubiera pasado, ¿no? Porque no se sabe. Pero bueno, como sea, tuve la suerte de que esa tarde, hasta que llegó la hora de cerrar la inmobiliaria, no fue necesario usar mi coche y en ese momento en que me iba, el que estaba atrás ya no estaba y el nuevo usuario de la plaza había tenido sentido común, por suerte, dejándome espacio suficiente para maniobrar. Con lo que, bueno, por suerte pude llegar a casa una vez más, una jornada más. Una de esas en las que, como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.